Tengo 15 minutos. Ok. Muy buenos días. Mi nombre es Brian Steven Pardo Torres, estudiante del área de zootecnia. A continuación voy a dar explicación a la tarea 2 de fundamentos de la morfología en la producción animal. Bueno, el presente taller tiene como finalidad estudiar el papel que desempeña la morfología en el ámbito de la producción animal, comprender los principios morfológicos, que es crucial para el manejo, la salud y el rendimiento de los animales en los sistemas los sistemas productivos. También tiene como finalidad conocer terminología, planos topográficos y que estudiar un poco el tema de nombres externos en especies bovinas, equinas, ovinas y porcinas. Los objetivos que se tienen son identificar y comprender términos anatómicos, identificar planos topográficos y conocer los nombres externos de especies como bovinas, equinas, porcinas y ovinas. En el primer punto consistía en enunciar y definir 10 términos utilizados en la morfología animal. Los que yo elegí fueron plantar, ventral, dorsal, distal, craneal, caudal, sagital-medial, frontal, proximal y lateral. A continuación voy a dar una especie de explicación de cada una. Plantar hace referencia a las superficies caudal de las extremidades posteriores por debajo de la cola. El ventral es que está alejado de la columna vertebral o próximo a la parte inferior de la pared abdominal. Dorsal, el término para referirse a la columna vertebral. Distal, que es la parte más alejada de la raíz del toro. Craneal, que hace referencia a la cabeza. Caudal es el término usado para referirse a la parte posterior del cuerpo. Sagital o medial, que divide el cuerpo en dos. Frontal es la parte vertical que divide el cuerpo en dos porciones anatómicas, dorsal y ventral. Proximal, lo que está más cerca a la raíz del toro, y lateral, alejado de la línea media del cuerpo. En el segundo punto había que escribir 5 planos topográficos, los cuales yo elegí plano ventral, plano dorsal, plano craneal, plano lateral y plano medial. El ventral es el que se usa para referirse a superficies que están en la parte inferior de la cabeza, dorso o cola. El dorsal es el término usado para referirse a superficies en la parte superior de la cabeza, dorso, tronco y cola. El plano craneal es para referirnos a toda la estructura que compone la cabeza. El plano lateral es externo, lo que se aleja de la línea media. Se usa cuando una estructura está más alejada del plano medio. Plano medial interno, lo que se acerca a la línea media, término usado para referirse a estructuras más cercanas que otras al plano medio. En la tercera parte nos pedían describir 5 direcciones anatómicas. Entonces yo elegí anterior y posterior, medial y lateral, superior e inferior, distal y proximal, derecha e izquierda. Eh, Anterior nos indica que la parte está enfrente, mientras que posterior significa que la parte está atrás. Medial y lateral, medial indica que la parte está más cerca a la línea media, mientras que lateral indica que está más alejada. Superior e inferior, superior arriba, inferior abajo. Distal y proximal, distal indica que está más lejos del tronco del cuerpo, mientras que proximal indica que algo está más cerca del origen. Derecha e izquierda, ya conocemos el término. Nos pedían enunciar y definir 10 nombres del exterior de cada especie. Entonces voy a comenzar con los bovinos. En los bovinos el primer término fue la jiba, que es conocida jiba o joroba, que es un depósito de grasa que se encuentra en la parte superior de la espalda. En algunos tipos de ganado, dependiendo de la raza, actúa como una reserva de grasa y regula la temperatura, perdón. El lomo de un bovino es la parte de la espalda del animal que incluye el espinazo y la carne que se encuentra en esta zona. La grupa es la sección trasera de las extremidades, también conocida como redondo. Es la parte posterior del dorso entre los lomos y la cola. Una de sus principales características es que está formada por el sacro y los
coxales. La otra sería el hocico. El hocico de un bovino es la parte de su cabeza que contiene la boca y la nariz. Una característica es que en animales sanos debe estar siempre húmedo, si no hay alguna patología que está sufriendo el animal. El miembro posterior de un bovino, también llamado extremidad posterior o patas traseras. Los cuernos son estructuras óseas cubiertas por una vaina córnea que crecen en la cabeza de los bovinos. El testus o frente, en algunas personas también la conocen como frente, que está ubicado en la parte superior y posterior de la cabeza. La papada de algunos animales, por lo general siempre crece más en los machos que en las hembras y es un pliegue de piel que sobresale del cuerpo inferior del cuello del animal y se extiende hasta el pecho. El tabique es la ingle en la zona del cuerpo donde se une el abdomen y los muslos. En los equinos, elegí crin, cruz, nuca, corvejón, casco, espejuelo, carrillo, carpo, rodilla, grupa y belfo. El crin se denomina crin a todo el pelo largo y grueso que crece en los equinos. La cruz se encuentra en la parte posterior superior de la columna vertebral entre los omóplatos. Este es el punto más alto de la espalda del animal. La nuca se conoce como nuca, la parte trasera del cuello. El corvejón es una articulación de la extremidad trasera de los equinos que conecta el muslo con la caña. El casco, el casco que es una cubierta córnea que protege las extremidades del pie del animal. El espejuelo es una pequeña protuberancia de córnea blanda que se encuentra en la parte interna de las patas de los caballos. El carrillo es la parte lateral de la cabeza del equino. El carpo o rodilla, el carpo en equinos es la articulación que corresponde a la muñeca en nosotros los humanos. Para hacer el ejemplo, la grupa es la parte superior y posterior de los cuartos traseros de un caballo, también se le conoce como ancas, y el belfo es el nombre que se le da a cada uno de los labios de los caballos. En los porcinos elegí tórax, grupa, flanco, extremidades, lomo y pecho. En este ya hice la explicación de cada una anteriormente, entonces, valga la redundancia, ya están atrás. En los ovinos elegí grupa, pecho, cuello, lomo, dorso, cruz y pezuña. La grupa es la parte en ovinos de la región del cuerpo donde se encuentran los órganos reproductores y la ubre de las hembras. El pecho es la parte frontal del tronco en medio de las extremidades delanteras. El cuello de un ovino es la parte de su cuerpo que une la cabeza con el resto del cuerpo. El lomo es la parte inferior de la espalda entre los costillares y la cadena. El dorso, región superior del cuerpo, desde la cruz hasta la grupa. La cruz es una prominencia en la parte anterior del espinazo donde se insertan músculos importantes como los de la cerviz. Y la pezuña es el tejido que recubre los cascos de los animales. En este escribir y escribir cada uno de los tejidos animales, yo elegí los tejidos conectivo, epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido muscular permite el movimiento de los animales o de partes del cuerpo, por ejemplo, los músculos estriados o voluntarios que mueven el esqueleto. También está conformado por células que pueden contraerse. El tejido conectivo une y sostiene a otros tejidos del cuerpo, por ejemplo, el tejido óseo, sanguíneo y linfático. El tejido nervioso percibe diferentes tipos de estímulos y los traduce a señales eléctricas para su condición. El tejido epitelial recubre las superficies del cuerpo, tanto interna como externa, por ejemplo, la piel y los recibimientos de varios conductos en el interior del cuerpo. Es capaz de agruparse para formar glándulas. Los tejidos animales también se caracterizan por estar fuertemente unidos entre sí y matriz extracelular. Tienen características propias que le permiten realizar distintas y complejas funciones especializadas. En el otro punto había que nombrar y explicar para cada caso la utilidad en la producción animal.
El cuero es usado en la industria de moda. Se usa en la fabricación de accesorios como zapatos, chaquetas, bolsos y muebles. El colágeno es usado en la industria de la cosmética y es el principal ingrediente en la fabricación de cremas y productos antiarrugas. La grasa es usada en la industria de los jabones y lubricantes. La harina de hueso principalmente se usa para alimentación de otros animales, es el compuesto de algunos concentrados. El plasma y suero sanguíneo se usa en la industria farmacológica para la elaboración de vacunas. Eh, el otro punto era definir 5 medidas ovométricas que se usan en bovinos, equinos y porcinos. Las medidas ovométricas usadas en bovinos son aquellas que nos permiten calcular las características físicas de los animales. Entre los más importantes son el perímetro torácico, que es la medición alrededor del pecho, justo detrás del hombro, el largo total, que medimos el largo total del animal, el largo de la grupa, medición del largo de la grupa del animal, el ancho de la cabeza, medición entre los ángulos mediales de los ojos, longitud corporal, medición desde la punta de la nalga hasta la punta del hombro. En los equinos, las medidas ovométricas de los equinos son mediciones corporales que se realizan para cuantificar su conformación física. En la imagen podemos ver las líneas donde podemos medir cada perímetro. En el número 1 está la alzada de la cruz, en el número 2 la altura de pecho, en el número 6 perímetro torácico, en el número 7 perímetro de rodilla y en el número 8 el perímetro de caña. En los porcinos, las mediciones son métricas corporales que nos permiten conocer la conformación de su cuerpo y sus capacidades reproductivas, tales como la longitud de la cabeza, la alzada de la cruz, alzada de la grupa, diámetro longitudinal, ancho de la grupa. Bueno, llegamos a la parte final, que son las conclusiones. Eh, en conclusión, podemos comprender que el conocimiento y uso adecuado de los términos anatómicos y demás temas desarrollados en el taller son fundamentales para describir y comprender cómo está compuesta la estructura del cuerpo animal. La morfología animal es la clave para desarrollar cualquier tipo de producción, reflejando la importancia del conocimiento en la producción pecuaria. También cabe resaltar que es muy importante irnos familiarizando con todos estos términos anatómicos para ir comprendiendo y identificando cada una de ellos. Eh, a continuación tengo las referencias bibliográficas y esto fue todo. Muchísimas gracias.